Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí en Matemanía. A continuación vamos a trabajar con el capítulo de ángulos para la Academia Carpe Diem, Academia Premilitar. Y bueno, vamos a hacer ya este segundo video con respecto al curso de geometría. Bien, en todas las preguntas, por el espacio obviamente, empiezan con la premisa de ángulos consecutivos. Por ejemplo, esta es la gráfica de ángulos consecutivos, uno adyacente de otro, ¿correcto? De forma consecutiva. Bien, entonces esta pregunta número uno, ya correspondiente al libro del aula 2, habla de que si tenemos ángulos, dados los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D, es así como se presenta la pregunta. Entonces voy a graficar la pregunta, la vamos a graficar, ¿no? Como ángulos consecutivos, A o B, B o C y C o, A o D. Entonces vamos a partir algo parecido a lo que ya tenemos en la pizarra. Entonces vamos a tomar presente esta primera como O y esta va a ser A, el rayo OA. Seguiré con el rayo OB, ahí está, OB. El ángulo BOC vale 30, así que es un poquito, vamos a hacer la abertura un poquito mayor. Ahí está, el ángulo C. Y el ángulo D vamos a cerrarlo aquí. Perfecto. Bien, ahí tenemos tres ángulos consecutivos, ¿correcto? A o B, B o C, C o D. Los datos son los siguientes. Me dicen que el ángulo A o B vale 20. Entonces este ángulo que está aquí valdría 20 grados. Lo ponemos ahí. B o C sería 30 grados. Entonces vamos a poner el ángulo 30 grados. Perfecto. Y A o D 70. Todo A o D, lo vamos a hacer así, todo valdría 70 grados. La pregunta es la siguiente, espero que hasta ahí se haya entendido, ¿sí? Tengo A o B 20, B o C 30 y C o D aún no lo sé. Pero, como sé que todo es 70, entonces yo puedo intuir, perfecto, como todo es 70, ahí vamos a usar, vamos a hacerlo con esto mismo, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente. Si todo es 70 y hasta acá tengo 50, obviamente esto vale 20. O sea, este ángulo que está acá vale 20 grados. No lo voy a hacer ahí para no confundirme. Pero me dicen, hallar la medida del ángulo que forma la bisectriz del ángulo COD. COD, una bisectriz, es aquella que corta, obviamente, el ángulo en dos partes iguales. Entonces vamos a hacer la siguiente idea. Esta línea que estoy punteando va a representar para mí la bisectriz. Esto significa que mi ángulo COD ha sido partido en dos. Entonces, si todo es 30 más 20 es 50 y falta 20 grados para llegar a 70, entonces significa que cada uno de estos ángulos vale 10 grados. Espero se entienda. 10 más 10, 20, más 30, 50, más 20, 70. Perfecto. Ahora, quiero hallar la medida del ángulo que forma la bisectriz del ángulo COD. Esta bisectriz, vamos a ponerle M, bisectriz M, con el rayo OB. Con el rayo OB. En otras palabras, me están pidiendo cuánto vale este ángulo que está acá. Entonces, voy a colocar aquí. Quiero o me están pidiendo la medida del ángulo BO M, que es la bisectriz que acabo de trazar. Si se dan cuenta en el dibujo sería 30 más 10, esto sería entonces 40 grados sexagesimales. Muy bien, espero que se haya entendido, jóvenes. Vamos con la pregunta 2. Dice igual, ¿no? Tengo los ángulos consecutivos, dado los ángulos consecutivos, alfa, beta y teta. De tal manera que es como se presenta en la gráfica, así te lo dan en el libro. Entonces, dice, esto significa que los ángulos alfa, beta y teta son proporcionales a 2, 3 y 4. Entonces, lo que uno hace de forma proporcional es colocarle una constante de proporción a todas ellas. O sea, alfa no vale 2, beta no vale 3, ni teta vale 4. Lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Imagínate si todo esto lo igualo a una constante k. Todo. Alfa, y esto lo voy a poner aquí. Alfa, ¿cuánto valdría? El 2 pasa a multiplicar. Alfa valdría 2k. Por ejemplo, beta valdría
3K, porque igualando esto con esto, el 3 pasa a multiplicar acá. Y teta es igual a 4K. De esa manera trabajas cuando hablas de proporcionalidad. Ahora, dice que el ángulo AOD vale 45. El ángulo AOD todo es 45 grados. Si se han dado cuenta, el ángulo AOD está formado por alfa más beta más teta. Los tres ángulos, oh por Dios. Y los tres ángulos sería la suma. Alfa más beta más teta sería 2K más 3K más 4K. Estamos hablando de 9 veces K. Y el ángulo AOD vale 45. No, sí puede ser. Novena, el valor de K vale 5. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el valor de AOD? Perdón, AOC. AOC es justamente esto de acá, que es lo que quiero. Entonces, lo que yo quiero AOC, vamos a ponerlo aquí, quiero. Vamos a poner aquí, quiero. Así es como lo presento. La medida del ángulo AOC, que vendría a ser AOC alfa más beta. Alfa más beta. ¿Y cuánto es alfa más beta? Alfa más beta es 5 veces K. Oh, por Dios. Pero K vale 5. Y 5 por 5 sería 25 grados. Ya que K vale 5. De esta manera tenemos el ejercicio resuelto. ¿Vamos bien hasta el momento? Gracias, muy bien. Vamos con la pregunta 3. Tres ángulos consecutivos, esta pregunta está entera, suman 128 y sus medidas son proporcionales a 1, 3 y 4. Esto es muy parecido al anterior, es la misma manera de presentártelo, mejor dicho, es distinta la manera de presentártelo, pero en situación es lo mismo. Porque si me dicen que sus medidas son proporcionales a 1, 3 y 4, quiere decir que los ángulos, y esto lo voy a poner aquí, quiere decir que los ángulos los puedo presentar de la siguiente manera. Los ángulos vendrían a ser 1K, 3K y 4K, porque al ser proporcionales le pongo una constante de proporcionalidad. Ahora dice que la suma de esas cantidades, 1K más 3K, los ángulos consecutivos, me dice que suman 128 grados. Muy bien, esta suma saldría 8K y habría que sacarle octava. Sacándole octava, a ver, 1 por 8, 8, sobra 4, 48, sería 16. Corrígeme si me he equivocado, pero creo que está todo bien. 16 por 8, 128. Ahora, dice hallar la medida del ángulo que forman las bisectrices del primer y tercer ángulo. Tendría que darme una idea, ¿no? Vamos a darnos una idea de lo que estamos frente a nosotros tenemos. Tenemos un ángulo así, vamos a dibujar los ángulos para que tú me entiendas. Algo así, perfecto. Este valdría 1K, este valdría 3K y este valdría 4K. Este es el primer ángulo, obviamente, ¿no? Vamos a ponerle su rayo. Muy bien, ya está. Ahí están los ángulos consecutivos. Entonces, me están pidiendo cuánto vale el ángulo formado por las bisectrices del primer y tercer ángulo. Del primer y tercer ángulo. El primer ángulo, si lo partimos obviamente en dos, entonces el ángulo K vale 16. Tendría 8 acá y tendría 8 acá. Muy bien. El otro, el tercer ángulo, yo trazo la bisectriz. Perfecto. 16 por 4 sería 64. 64, la mitad sería 32 para acá y 32 para acá. Y este ángulo obviamente 3K, 3 por 16 sería 48. La pregunta es calcular la medida del ángulo que forman esas bisectrices. O sea, me están preguntando cuánto vale este ángulo que está aquí. Oh, por Dios, salió un medio chiquito, pero no importa, vamos a poner un simbolito, ahí está. La pregunta es entonces, ¿cuánto vale este ángulo que está aquí? Entonces, vamos a ponerle aquí el ángulo que quiero, vamos a poner acá. Entonces, lo que yo quiero es entonces la medida de las bisectrices. El ángulo que forman esas bisectrices, que sería 8 más 48 más 32. Hablamos de 40 más 48 sería el ángulo 98 grados. Y de esta manera ya tenemos la pregunta número 3 resuelta. Un ratito. Aquí hay un error.
48 más 32 y 8, 40 sería 88. Casi cometemos un error. 88. Muy bien. Muy bien. Ahora, con respecto al libro Aula 1, ya en la pregunta número 4, me piden el valor de x sabiendo de que alfa menos teta es igual a 12. Bueno, vamos a empezar por ecuaciones. Siendo esto una recta y esto simplemente rayos, empiezo con la premisa de que 2x más el ángulo teta es un ángulo llano, vendría a ser entonces 180 grados, ¿cierto? Muy bien. Y que eso mismo me daría a mí x más alfa, ¿correcto? También me daría 180 grados, ángulo llano hacia abajo. Entonces yo partiría de una igualdad. Partiría de que 2x más teta es igual a x más alfa, ¿correcto? Porque ambos representan un ángulo llano. Como yo quiero x, este x pasaría a restar a 2x, siendo el valor de x. Oh por Dios, alfa se queda aquí y teta, que está sumando en este miembro, pasaría a restar el segundo miembro y, oh por Dios, tendría alfa menos teta, que es justamente dato del problema. Por lo tanto, x valdría 12 grados sexagesimales. Resultado, lo que justamente buscaba. Muy bien, se acabó. Pregunta 5, me habla de la diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo. Recordar que el complemento de un ángulo se obtiene de la diferencia de 90 menos alfa. En otras palabras, es lo que le falta al ángulo para hacer 90 grados. Y el suplemento de un ángulo alfa es lo que le falta al ángulo para hacer 180 grados. Complemento y suplemento. Entonces, planteamos el problema. Dice, la diferencia es una resta. La diferencia entre el suplemento y el complemento de un ángulo es igual a 6 veces dicho ángulo. Fíjate cómo lo planteo. La diferencia entre el suplemento y el complemento es igual a 6 veces dicho ángulo. Perfecto. Reemplazamos. ¿Qué cosa es suplemento? Aquí está. 180 menos alfa. Aplicamos una diferencia, abrimos paréntesis para que entiendas que estoy restando, y complemento sería 90 menos alfa. Cerramos paréntesis, igual a 6 alfa, ¿correcto? Muy bien. El negativo afecta a todo lo que está dentro, sería 180 menos alfa, menos 90, menos por menos, más alfa es igual a 6 veces alfa. Oh, mira, se me va menos alfa con alfa, y me quedaría 180 menos 90, que me daría 90 grados. Por lo tanto, 6 alfa es igual a 90. Sacándole sexta, alfa valdría 15 grados. Ya está. Ya tengo el valor de alfa. Pero la pregunta no es esa. Lo que yo quiero, y lo vamos a plantear aquí, lo que yo quiero es justamente el suplemento del complemento de dicho ángulo. En otras palabras, quiero el suplemento del complemento de 15. Y lo podemos hacer paso a paso, ya que el complemento de 15 sería lo que le falta a 15 para hacer 90. ¿Y cuánto le falta a 15 para hacer 90? A 15 para hacer 90 le estaría faltando 75 grados, ¿correcto? Claro, porque 75 más 15 me daría 90. Y el suplemento de 75, ¿cuánto le falta a 75 para hacer 180? Si lo restamos, me saldría 105 grados. Y de esa manera estaríamos marcando, y ahí está la alternativa, sería la clave A, ¿correcto? Que aparece en tu libro. Muy bien. Ya vamos con la última pregunta. La pregunta número 6 para cerrar este capítulo sería calcular el valor de x. Esta la vamos a sacar gráficamente. Porque si me dice, a ver, este es un ángulo llano, esta es una bisectriz, si todo este es 180 y hasta acá vale 160, esto valdría 20 grados, ya que 160 más 20 sería 180. Y si eso es verdad, este de acá también saldría 20 porque es bisectriz, recuerda. Entonces x más estos dos, claro, x más 40, que son estos dos, tendría que ser 180 grados. Ya creo que terminó. 40 pasa a restar, el valor de x sería 140 grados sexagesimales. Perfecto.
Recuerda que si una de estas preguntas no la has visto bien, repítelo tantas veces sea necesario para que tú logres captar la pregunta y luego hacerlo tú solo, que esa es la idea para que puedas aprender matemáticas. Bien chicos, espero que se haya entendido. No se olviden por favor de suscribirte a mi canal si es la primera vez que nos visitas. Activa la campanita de notificaciones para que videos como este te lleguen siempre a ti. ¿Correcto? Nos vemos en el siguiente capítulo aquí en Matemanía. Chau chicos.